Tribunal Constitucional en transición, vista la causa acumulada rol 2743, 2791, respecto de las letras E, F, H, I, J y K del artículo 102 de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. La jueza del Juzgado de Familia de Pudahuel, señora Nelgriven Bobadilla, ha presentado sendos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido a las letras contenidas en el artículo 102 de la Ley número 19.968, que crea los tribunales de familia. Dichas solicitudes corresponden a los autos de inaplicabilidad roles 2743 y 2791, siendo sustanciados por esta magistratura. El artículo impugnado, a través de sus distintas letras, establece el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad del adolescente que ha cometido una falta. Y la magistrada requerente pide su inaplicación para que surta efectos en dos procesos por infracción a la ley penal en que incurrieron dos adolescentes. En la gestión judicial referida a autorrol número 2743, cometió una falta doña Camila Zúñiga Vázquez, de 15 años, que sustrajo una polera de la tienda La Polar, ubicada en el Mall Arauco Maipú. En la gestión correspondiente a autorrol número 2791, cometió la falta el adolescente José Ignacio Torres, consistente en manejar sin haber obtenido la licencia de conducir. Cabe precisar que en los procesos de inaplicabilidad que ahora se relatan, solo se declararon admisibles los requerimientos respecto de las letras E, F, H, I, J y K del citado artículo 102, por lo que solo se expondrán los reproches efectuados a las mismas. Artículo 102, letra E. Prescribe esta letra que, de la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado, deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda. Todos quienes serán citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba. La magistrada reprocha esta letra denunciando 4 infracciones. 1. La disposición habla de imputado en circunstancias que se trata de adolescentes a los cuales el Código Penal, en su artículo 10, número 2, declara exentos de responsabilidad penal. Además, el artículo 40, número 3, letra A, de la Convención sobre los Derechos del Niño, indica que el Estado debe efectuar el establecimiento de una edad mínima, antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. 2. No se establece la obligación de designarle un defensor a los menores, lo que es de rigor en el procedimiento penal para adultos, incluso para adolescentes que son sometidos a responsabilidad penal adolescente. De esta manera, no solo se vulnera el derecho al debido proceso, conforme al artículo 19, número 3 constitucional, y el artículo 8, número 2, letra E, de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que también se desconoce el derecho a la igualdad ante la ley entre adultos, niños, niñas y adolescentes, asegurado en el artículo 19, número 2 constitucional. A lo anterior se agrega que, siendo un menor de edad exento de responsabilidad, su trato debería ser menos gravoso y más protegido, en el sentido de un cumplimiento más estricto del derecho al debido proceso a su respecto. 3. No se establece la obligación de asistencia del representante legal del menor, pues tan solo se señala que debe notificarse a sus padres, en circunstancias que éste se encuentra exento de responsabilidad penal. Lo anterior atenta contra lo dispuesto en el artículo 40, letra B, número 2 y I de la Convención sobre los Derechos del Niño. 4. A su vez, considerando la falta de obligación de designarle un letrado al menor, se hace imposible su defensa, su conocimiento cabal de sus derechos y se torna ilusoria la presunción de inocencia de que habla el artículo 40, letra B, número 2 y de la misma Convención. Artículo 102F. Si el adolescente no concurriera a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso, se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencias del tribunal. Expone la magistrada que, en virtud de esta letra, se puede ordenar la detención de un menor en circunstancias que la máxima pena que éste arriesga es la ejecución de servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o de máximo de 3 horas, según lo dispuesto en el artículo 102, letra J. Por consiguiente, si se decreta su detención por no haber comparecido a la audiencia, podría estar privado de libertad varias horas, incluso una noche, en circunstancias que nunca podría imponérsele como pena, y un adulto, en iguales circunstancias, no sería objeto de detención. Por ejemplo, lo que ocurre en la ley número 18.287 sobre procedimiento ante los juzgados de policía local. Atendido lo expuesto, la aplicación de la letra en comento importa la comisión de 2 infracciones constitucionales. 1. La violación del principio de proporcionalidad, ya que el medio, detención, para lograr el fin, aplicar eventualmente las sanciones del artículo 102, letra J, es más gravosa que la pena misma. 2.
la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que un adulto en iguales circunstancias no sería detenido sin perjuicio de que ha de tenerse en consideración que el menor de edad es un sujeto especialmente protegido, de suerte tal que su tratamiento especial debe ser, por el contrario, de menor rigor que el que se aplica a un adulto cuya abolición es completa. Artículo 102. En lo que interesa a las impugnaciones se indica que al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. Se señala respecto a esta letra dos infracciones constitucionales. 1. Por una parte, esta tornaría al juez en juez y parte, por cuanto lo transforma en organismo persecutor, defensor y juzgador, toda vez que se dispone que el juez explicará al adolescente sus derechos y lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados, y si al adolescente reconoce responsabilidad, se dicta sentencia inmediata. Lo anterior está vedado por el artículo 83 de la Constitución Política, según el cual corresponde al Ministerio Público la investigación de los hechos constitutivos de delito en forma exclusiva, es decir, ningún otro organismo público o privado puede arrogarse tal facultad. A su vez, se atentan contra lo dispuesto en el artículo 8, número 2, letra G y número 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 2. Por otra parte, se restringe gravemente el derecho a recurrir la sentencia, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 8, número 2, letra H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 102I. Indica que si el adolescente negare los hechos o guardare silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena. Se deduce que esta letra dispone de una audiencia inmediata sin que haya mediado intimación anterior de los cargos que se le imputan al menor, de lo que se sigue que es imposible que aporte prueba de descargo, tornando de esa manera en ilusorio el derecho de defensa. Ello atenta contra el artículo 19, número 3 de la Constitución y contra el artículo 8, número 2, letras B y C de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 102, letra J. El juez indica podrá imponer al adolescente únicamente alguna de las siguientes sanciones contravencionales: amonestación, reparación material del daño, petición de disculpas al ofendido o afectado, multa de hasta 2 unidades tributarias mensuales o servicios en beneficio de la comunidad de ejecución instantánea o por un máximo de 3 horas y prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos hasta por 3 meses. El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de alguna de estas sanciones contempladas en este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia. Se esgrime que, aunque esta letra habla de sanciones, en realidad contiene penas, ya que son en parte las mismas que se establecen en la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Además, no establece su gradualidad ni determina a qué caso se aplica cada sanción, salvo las reglas del artículo 102, letra H. Por otra parte, tampoco define cada sanción, como sí lo hace la ley número 20.084. La ley de familia no estableció una remisión a esta ley, de lo que se sigue que queda al criterio de cada juez la determinación de la sanción que se aplicará en cada caso, vulnerándose así la igualdad ante la ley. Peor aún, establece sanciones sin tipificar las conductas, ni se remite al Código Penal ni a ningún otro cuerpo específico de leyes penales, contando el juez tan solo con una referencia general a las faltas contenidas en la legislación vigente en el artículo 102, letra A. Lo anterior atenta contra la garantía establecida en el artículo 19, número 3, inciso final de la Carta Magna. Finalmente, el artículo 102, letra K. Indica que las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables. Se alega que por esta letra se restringe gravemente el derecho a recurrir la sentencia, lo que desconocería lo dispuesto en el artículo 8, número 2, letra H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por escrito de Foja 38, el curador ad litem de la menor Camila Zúñiga, el señor Claudio Valdivia, solicitó tener presente diversos reproches a la normativa cuestionada en autos. Sus argumentaciones se centran en la vulneración del derecho al debido proceso y en especial al derecho de defensa y al derecho al recurso. En lo que se refiere a las letras del artículo 102, cuya constitucionalidad se examina, solo no se refiere a la letra E. Atendido que estas observaciones no fueron presentadas dentro del plazo legal, no se procede a relatar con precisión su contenido, sin perjuicio de que ahora el abogado pueda referirse a sus argumentaciones. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, gracias. Entonces, la causa rol 2743 alega
hasta por 30 minutos el curador ad litem de la adolescente procesada, don Claudio Valdivia Rivas. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Procuraré ser breve, simple, sintético en atención a que la relación ha sido bastante detallada. ¿Por qué estoy aquí? La primera pregunta. Soy curador ad litem de Camila Zúñiga, nombrada según resolución judicial del mes de noviembre del año 2014 por la magistrada Nel Greven, en virtud del artículo 19 de la Ley de Tribunales de Familia, en que establece la facultad del Tribunal de Familia en aquellos casos en que vea gravemente vulnerados los derechos de niñas y adolescentes, en que se pueda nombrar un curador ad litem. En esa calidad estoy como profesor de Clínica Jurídica UC, en que la magistrada Nel Greven me designa como curador ad litem. Para estos efectos, quiero tener también presente, y quiero que este excelentísimo tribunal tenga presente, cuál es el contexto respecto de las normas constitucionales para estos efectos. La Convención de los Derechos del Niño de rango constitucional establece que para efectos de que cuando un niño, niña adolescente se le impute, o se alegue más bien, siendo preciso, se alegue que ha cometido alguna infracción penal, se le acuse o se declare culpable, los estados deben tomar los resguardos necesarios para que existan leyes específicas, existan procedimientos, existan autoridades e instituciones específicas para este tratamiento. Ese es el contexto. ¿Qué otro? La norma también contenía en la Convención de los Derechos del Niño que obliga a los estados a velar por el interés superior del niño. Artículo número 3. Que también está consagrado en la Ley de Tribunales de Familia en su artículo 16. Es decir, aquí estamos hablando, en un contexto general, de un estándar mucho más exigente en materia procesal. Y obviamente acá estamos hablando de una materia contravencional. Esta parte no solamente estima que hay inconstitucionalidad en concreto respecto de las letras que ha señalado la magistrada Greven en su requerimiento. También estima que hay una inconstitucionalidad respecto a las letras A y J. ¿Por qué? El legislador ha dicho, las faltas contenidas en la legislación vigente que sean cometidas por adolescentes constituirán contravenciones de carácter administrativo. Pero si uno revisa la letra J, de la letra A hasta la F, son sanciones de carácter penal. Y no solamente sanciones de carácter penal, importan una restricción de libertad para un menor de edad. Y eso claramente vulnera las disposiciones contenidas en la Constitución respecto de la igualdad ante la ley, que para estos efectos no puede considerarse como tal, porque estamos hablando de un menor que no está en condiciones iguales a un adulto, y así lo estableció el artículo, la ley 20.084 cuando legisló. Extraña mucho que este artículo 102 en todas sus letras haya sido incorporada por la misma ley que establece la responsabilidad penal adolescente, estableciendo fiscales, estableciendo defensores que tienen que actuar de manera especializada, no exclusiva, especializada en esta materia. Pero en materia de familia la ignoró. ¿Por qué estamos aquí? En mi calidad de curador ad litem hay, y tengo la imposibilidad concreta, no estoy solicitando un análisis en abstracto. Este mismo Tribunal Constitucional se ha pronunciado a partir, por ejemplo, del derecho al recurso, en que no se le puede exigir al tribunal un examen de inconstitucionalidad en abstracto a propósito de sistemas de impugnación, sino se le debe exigir una inconstitucionalidad, un reproche de inconstitucionalidad en concreto, a partir de una situación particular. ¿Cuál es la situación particular? Que en mi calidad de curador ad litem de Camila Zúñiga estoy imposibilitado de ejercer adecuada y oportunamente los derechos que le corresponden a Camila en este procedimiento contravencional, desde el inicio hasta su término. Aquí la magistrada Nel Greven ha declarado admisible el requerimiento. Por lo tanto, no se ha realizado la primera audiencia y, por lo tanto, tampoco podemos estar en condiciones de eventualmente presentar un recurso. ¿Qué ha dicho la magistrada Nel Greven? Y no me voy a extender en eso. Respecto al debido proceso. Aquí la auto no incriminación
respecto del tratamiento como imputado de Camila Zúñiga, respecto de cuestiones que son sensibles respecto del debido proceso, que este Tribunal Constitucional también se ha pronunciado, que considera el debido proceso no solamente a la luz de lo que establece la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8. El emplazamiento, la adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar sentencias dictadas. Eso es una descripción de un debido proceso. Si uno revisa en concreto, a propósito del debido proceso, las letras H, la letra I, claramente uno no puede estar hablando de bilateralidad de audiencia. En ninguna de esas letras establece la posibilidad que este curador ad litem pueda realizar alegatos, ni de apertura, ni de clausura, ni hacer alegaciones. Sí, el artículo letra 102, letra I, dice: una vez que se ha realizado el juzgamiento de inmediato, se procederá a oír a los comparecientes, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. ¿Dónde está el curador ad litem? ¿Existe la obligación de que la magistrado me oiga? Uno podría decir oír a los comparecientes, pero no existe la obligación. ¿Cuál es el problema de este curador ad litem? Que estoy entregado hoy día al criterio de un juez de familia. En el juzgado de familia de Pudahuel hay 10 magistrados, no solo la magistrada Nel Greven. ¿Qué pasa si el día de mañana, cuando soy citado a esa audiencia, como curador ad litem, no puedo presentar las pruebas oportunamente, no puedo preparar una defensa conforme a lo que establece este artículo, letra 102, letra H? Establece la facultad de interrogar directamente a Camila, una menor de edad, donde se establecen las condiciones que exige la Convención de los Derechos del Niño respecto a las condiciones en las cuales se debe realizar esa forma de interrogación, conforme a su edad, a su madurez, a las condiciones. El Poder Judicial, para estos efectos, ha tomado nota de algunas deficiencias o vacíos que tiene la Ley de Tribunales de Familia, pero lamentablemente no en esta materia, sino en materia proteccional. Para esos efectos, por ejemplo, y para permitir ilustrar a este tribunal, en las medidas de protección ha implementado cámara Gesell, en la cual el juez en cámaras especiales, a través de un consejero técnico, le puede hacer interrogaciones al menor de edad, en una sala especial, donde el menor de edad, la niña adolescente, solamente está en contacto con el consejero técnico. Y la jueza le hace preguntas a través de un sonoprompter que tiene. Pero eso es medidas proteccionales. Hizo un manual el Poder Judicial para esa cámara Gesell en medidas de protección. ¿Qué pasa en el procedimiento contravencional? Es que Camila no tiene ningún tipo de garantías que sí tiene a propósito de una medida de protección. ¿Qué está sucediendo hoy día? Es que hoy día, a propósito de lo que han observado muchos jueces de familia, respecto a las deficiencias de este procedimiento, es que han optado por otra vía, la vía proteccional. Es decir, a un menor infractor no se le aplican medidas de seguridad o penas, como establece el artículo 102, letra J, sino se le protege. Es el problema que hoy día tenemos como sistema. No le estoy pidiendo a este tribunal, a este excelentísimo tribunal, que se haga cargo de esas deficiencias del sistema, sino le estoy pidiendo un pronunciamiento específico, concreto, respecto a este procedimiento que afecta a Camila, mi representada como curadora ad litem. En calidad de defensor, ¿qué dificultades concretas tengo de realizar mi defensa en una audiencia equitativa, de poder argumentar sus derechos conforme al estándar que ha exigido nuestro legislador, no solamente en materia legal, sino también en materia constitucional? El artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño dice: dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de la defensa. No tengo hoy día las condiciones adecuadas para que en esa audiencia yo pueda presentar una defensa.
no será obligado a prestar testimonio, a declararse culpable. Letra H, letra I. Interrogará directamente a Camila, la jueza. Lo puede hacer perfectamente. Y le interrogará acerca de la veracidad. ¿Qué pasa respecto del procedimiento simplificado, si yo hago la comparación con el procedimiento simplificado y el procedimiento monitorio en materia procesal penal? El imputado, no obstante reconocer responsabilidad o reconocer los hechos, tiene la posibilidad de presentar un recurso. Acá, como defensor, ni siquiera voy a tener esa posibilidad. Sea que reconozca los hechos, como se establece en el artículo 102, letra I, o si no reconoce y se dicta sentencia, letra K, se dicta sentencia, no tengo la posibilidad de interponer ningún tipo de recurso. Es decir, la defensa no solamente alude, y en este punto, no solamente tengo la imposibilidad de ejercer alegaciones, argumentos, sino también en términos de comparecencia a dicha audiencia, respecto a que no se me interrogue directamente a Camila. La jueza podría perfectamente ignorarme en esa audiencia, conforme a lo que establece estos artículos, podría perfectamente ignorar y interrogar directamente a Camila. Y yo no voy a tener ninguna posibilidad, conforme a lo establecido en estos artículos, de negarme a esa posibilidad. Ninguna. Ninguna posibilidad de establecer algún tipo de limitación a esa magistrada. Hoy día, afortunadamente, en algunos casos uno queda entregado al criterio, digo afortunadamente porque así es, queda entregado al criterio del juez de familia, que establecen que en virtud de algunos principios, como interés superior del niño, autonomía progresiva, se debe escuchar, se debe oír, poner atención a lo que establece el artículo 69 y 79 de la Ley de Tribunales de Familia para estos efectos, etcétera. Hoy día los tribunales de familia tienen otras normas que, si se declarara inconstitucional, estas normas podrían sobrellevar ciertos vacíos. Lo complejo es que uno queda entregado al criterio. Y tratándose las obligaciones que tiene el Estado en materia de niños, niñas y adolescentes, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, le impone un estándar muy superior. Respecto al derecho al recurso, la letra K, la letra I del artículo 102 no dan ninguna posibilidad de interponer un recurso. 102, letra K. Las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables. Artículo 102, letra H. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. Está en abierta infracción respecto a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto a lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, respecto a lo que se ha señalado en las reglas de Beijing, a propósito de la posibilidad de interponer y de recurrir en contra. Este excelentísimo tribunal también se ha pronunciado respecto a qué se entiende por la doble instancia. No es cualquier recurso, no es un sistema de impugnación, es que un tribunal superior pueda revisar lo hecho por el tribunal inferior. Estos dos artículos que acabo de citar no lo permiten. Este derecho al recurso, este derecho a la doble instancia, también perjudica gravemente el derecho de defensa que tengo como curador ad litem, perjudica gravemente el derecho al debido proceso que le está garantizado a Camila. El derecho de defensa en materia de niños y niñas y adolescentes impone un mayor estándar de cuidado y protección. Aquí hay una omisión o un error del legislador en el cual se está aplicando una presión indebida a propósito de una interrogación indirecta. Se está usando la sola confesión de un niño, de un adolescente, como es Camila, de 15 años,
Nadie está discutiendo si cometió o no el delito. Esto no es materia de mi alegato, sino es, habiendo incluso cometido el delito, es que la sola declaración de Camila va a servir para declararla culpable. No va a tener derecho a un juez independiente, competente, imparcial, porque él va a ser el que recibe el requerimiento, la va a interrogar, va a dictar sentencia, va a fijar la pena conforme a su mera discrecionalidad y arbitrio. Ese es el procedimiento contravencional que se le va a aplicar a Camila, no es otro. Ese es el estado en el cual hoy día me encuentro como curador ad litem frente a las normas que se han impugnado y se solicita la declaración de inconstitucionalidad. Acá no estamos hablando, por más que nuestro legislador diga que este procedimiento es de carácter administrativo, no es un procedimiento de carácter administrativo. Yo hago clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y uno sabe lo que es un derecho y un procedimiento de carácter administrativo. Este es un procedimiento sancionatorio, es un procedimiento que tiene penas, restricciones de libertad, como ya he señalado anteriormente. ¿Cómo se obtiene su testimonio? No hay acompañantes especializados. Camila, y este es un hecho concreto a la causa, tiene algunas dificultades para comprender algunas cuestiones producto de su niñez. Con Camila es muy difícil sostener una conversación en términos de que ella pueda comprender adecuadamente lo que se le está diciendo. Yo tengo complicaciones como defensor de Camila para explicarle en qué consiste su defensa, cuáles son las imputaciones, las contravenciones que se le están generando. Las ausencias de medidas de protección en este procedimiento contravencional. No hay ninguna mención, ninguna. Respecto a las letras F, H e I, ninguna mención respecto a las medidas de protección que se pueden adoptar. Ningún resguardo de la influencia emocional que pudiera tener. Este procedimiento no solamente debe considerar, y es importante que se respeten y velen las garantías del debido proceso, del derecho a defensa y el derecho a la doble instancia o recurso, porque es niño, niña, adolescente, en el caso de Camila que es adolescente, sino porque es importante su participación, está en un proceso de formación. Vaya que es importante, que es relevante, que es crítico en la formación de una persona que conozca adecuadamente, conozca oportunamente, tenga todas las posibilidades e instancias de ejercer adecuadamente sus derechos, de comprender por qué está ahí y cuáles son las penas y las sanciones que va a recibir. Dentro de las penas que establece el artículo 102, letra J, está que no puede ir a determinados lugares, que debe realizar servicios en beneficio de la comunidad. Mismas normas similares establecidas a propósito de responsabilidad penal adolescente. Eso es una pena, no es una sanción de carácter administrativo, por más que nuestro legislador en la letra A del artículo 102 lo quiera decir. No es meramente infraccional, tiene una naturaleza sancionatoria y penal, como he señalado. Las reglas de Beijing, aquí hay una omisión, conforme a las reglas de Beijing, aquí hay una omisión grave de nuestro legislador conforme a la obligación que tiene respecto a establecer un estándar superior. Y, por lo tanto, aquí no estamos pidiendo, y con esto comienzo a concluir, no se está pidiendo un pronunciamiento en abstracto de este excelentísimo tribunal respecto al requerimiento. Se está pidiendo un pronunciamiento en concreto. Y cuando se resuelva, una de las cosas que solicito a este excelentísimo tribunal, que tenga siempre en consideración a Camila. No a todos los adolescentes de nuestro país, sino a Camila, que es mi representada. ¿Qué va a hacer Camila en esa audiencia? En que va a ser objeto de una interrogación directa de una magistrada, que le va a explicar un requerimiento, que tiene 15 años, que le va a aplicar penas. Y no solo eso, no le va a permitir presentar un recurso si es que después
se da cuenta, cuando entienda y comprenda, que puede haberse equivocado y que no debió admitir los hechos tal cual estaban planteados porque habían algunas cuestiones que eran relevantes. Por todas esas consideraciones es que solicito que se declaren inconstitucionales las normas antes señaladas, letras A y J, principalmente porque atentan contra el debido proceso, letras F, H, I del mismo artículo 102 porque infringen las garantías generales del debido proceso y el derecho a defensa, y artículo 102, letra K y letra H, porque infringe la garantía del debido proceso y el derecho a la doble instancia. Todas las normas antes citadas se encuentran en nuestra Constitución, artículo 19, número 3, la igualdad ante la ley, artículo 19, número 2, Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 8, número 2, letras D, E y H, y Convención de los Derechos del Niño, principalmente artículos 3, 37 y 40. Es todo cuanto puedo leer. Muy bien, muchas gracias. Ministras, ministros, ¿alguna pregunta? Ministro Fernández. Señor abogado, a su juicio, ¿qué diferencia media entre la acción de inaplicabilidad que consagra el artículo 93 constitucional en su numeral sexto y la acción de tutela de garantías fundamentales que contemplan a cargo de los tribunales constitucionales otros ordenamientos jurídicos y que en nuestro medio está confiada a los tribunales superiores de justicia vía acciones de protección y amparo? En mi opinión, hay una importancia simple y concreta, señor ministro. Creo que aquí, por la relevancia, y me voy a referir al caso concreto, si usted me permite. Aquí, respecto del caso concreto, estamos hablando de una infracción a normas de carácter procedimental, en la cual eventualmente se podrían hacer valer a través de la acción de tutela de los órganos que usted ha señalado. Pero me parece, por la importancia y la trascendencia y por la estructura de este ordenamiento jurídico y de las disposiciones de esta ley, creo que el procedimiento aplicable y más pertinente para estos efectos es el primero de los que usted ha señalado. Bien. Ministro Letelier, ministra Peña. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle al señor abogado en relación con el artículo 102, letra I, en la cual se señala que si el adolescente niega los hechos o bien guarda silencio, se realizará el juzgamiento inmediatamente. En la práctica, señor abogado, y en el caso concreto de la adolescente Camila Zúñiga, el caso que ella no dijera nada, guardara silencio, o bien negara los hechos, inmediatamente se impondría una sanción, o se juzgaría, o le permiten la prueba. Se permitiría la prueba, pero aquí se fallaría los testigos. No sé, esta parte, por ejemplo, no va a aportar ninguna prueba. Y con el solo mérito del parte policial se podría dictar una sentencia. Y si tuviera prueba usted, ¿tendría otra oportunidad procesal o en el mismo...? En la misma audiencia, en la misma audiencia. Peña. Gracias, señor abogado. Usted le ha señalado al tribunal qué es lo que no ha podido hacer en este proceso en su calidad de curadora ad litem. ¿Podría complementar su intervención señalando qué actividad ha desplegado positivamente como curadora ad litem en el proceso de que se trata? Hoy día Camila Zúñiga está sujeta a una medida de protección y por lo tanto como curadora ad litem, más bien y estando suspendida en la tramitación de esta causa, mi actuación como curador ad litem está en suspenso respecto del procedimiento contravencional aplicado. La medida de protección en la cual Camila está siendo objeto, esta parte no ha realizado ninguna gestión, por lo tanto, porque no corresponde en el sentido de velar adecuadamente por los derechos de Camila, porque a juicio, y habiendo hecho el análisis crítico,
se tomó la medida de protección respecto de someterla a determinados cuidados de guardadores, en los cuales, a juicio de este curador ad litem, actualmente se estaría protegiendo los derechos de Camila. Y mientras no exista una sanción, no existe derecho que velar respecto de este curador ad litem. ¿Alguna otra pregunta? Ministro García. Justamente respecto de esto último, si los jueces de familia encuentran tan deteriorado el procedimiento, pareciera que hay una inaplicabilidad en los hechos, porque está esta derivación a las medidas de objeto de protección. ¿Cuál es la diferencia práctica de recurrir por esta vía a la medida del objeto de protección? Quisiera que me ejemplificara exactamente qué le sucede a la chica, a su representado o a alguien parecido en relación a utilizar el mecanismo de protección versus el mecanismo sancionatorio, ya que parece ser que los jueces de familia tienden a, usted mismo lo dijo, a eludir este procedimiento infraccional. Efectivamente es así. Hoy día los magistrados y jueces de familia tienen dos opciones frente a la comisión de una falta de un adolescente. No son contradictorias, son absolutamente complementarias. No es que tomen una vía en desmedro de la otra. El hecho que Camila hoy día esté sujeto a una medida de protección no inhibe a la jueza de familia a seguir el procedimiento contravencional. Por lo tanto, no es que se esté eludiendo, sino que se está apoyando con este procedimiento proteccional. Y es la primera aclaración. Sí, usted, señor ministro, tiene razón en la cual hay jueces de familia que eluden en los hechos la aplicación de este procedimiento contravencional, aplicando solo el contravencional, solamente eluden el contravencional aplicando solamente el proteccional, porque estiman que el contravencional es absolutamente irrisorio para los objetivos que buscan respecto a la protección y en la situación de vulneración que se encuentran los niños y adolescentes. Generalmente el juez de familia hace un análisis, no solamente respecto de la sanción penal que podría ser merecedor un adolescente, sino respecto a su contexto familiar. Es decir, toman el conocimiento, reciben el requerimiento, ¿cuál va a ser la primera pregunta que va a hacer el juez de familia? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde vive este menor? ¿Dónde vive Camila? Generalmente nos estamos enfrentando a hogares desintegrados, donde no hay un hogar de familia, donde hay un jefe de hogar que está velando por el cuidado de protección, generalmente de adolescentes. Es el caso de Camila, en concreto. ¿Y qué hace? Por lo tanto, genera medidas de protección entregándolo en guardador o acudiendo al sistema que hoy día está colapsado del Sename. Y eso ha significado hoy día en la práctica que a través de esta complementación en ciertos procedimientos contravencionales con las medidas de protección, que nuestro sistema proteccional esté colapsado. Porque hoy día conviven en nuestro sistema proteccional, y es de público conocimiento, conviven menores infractores y menores vulnerados. Entonces, el problema de la falta de aplicación de este procedimiento contravencional es más grave aún. Porque a veces, por eludir, o ni siquiera, por complementar, para ser preciso, por complementar este tipo de procedimiento, se va a una vía proteccional y que en los hechos termina siendo más vulneratorio a las garantías constitucionales de un adolescente. Es decir, por no adoptar una pena, una sanción, se adopta una protección, que en los hechos es una pena más gravosa aún. Hoy día los tribunales de familia han implementado un sistema en que les permite revisar de oficio las medidas de protección. Pero es solo una medida que están aplicando hace 2 años.
los jueces de oficio tienen que revisar cada 6 meses las medidas de protección y han implementado todo un sistema, incluso computacional, para que a lo largo de todo el país hayan jueces responsables sobre quién debe revisar la medida de protección. Todo eso, ¿por qué ocurre? Porque en algunos casos, y en el caso de Camila hoy día, está sujeta a una medida de protección. Pero ¿qué pasaría si es que Camila vuelve a cometer una falta? La medida de protección va a ser más gravosa aún, si es que no se le aplica un procedimiento contravencional, o si es que además se le aplica un procedimiento contravencional. Esas son las dificultades hoy día que tenemos, señor ministro. Pregunta, ministro Romero. Señor abogado, usted planteó que no presentaría pruebas. Si es que lo entendí bien, a lo mejor lo entendí mal. Dado eso, me pregunto yo si usted afirma o está afirmando o no afirmando lo que plantea en la página número 1, Fojas 98, en la que dice de que Camila fue sorprendida por un guardia de seguridad por hurtar una prenda de ropa rosada marca Everlast. ¿Usted valida esa afirmación? Por el secreto profesional no estoy en condiciones de poder revelar la respuesta No hay problema. pregunta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.